Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Les saludo en el Señor. Y el día de hoy, como ya hemos visto varias preguntas, varios videos, el día de hoy vamos a ver el tema de la Gran Comisión. Y vamos a responder a la pregunta de ¿qué es la Gran Comisión? ¿Y qué podemos hacer nosotros en cuanto a la Gran Comisión? El texto base que vamos a ocupar está en Mateo 28, versículos del 18 al 20. Vamos a ver otros versículos, pero vamos a ocupar ese como base, ¿ya? Así que le invito, como le he dicho en varias ocasiones, que pueda abrir su Biblia, que pueda comprobar lo que se ha leído y que usted pueda verificar en su propia Biblia las palabras que el día de hoy vamos a exponer o enseñar. Así que le invito a que abra su Biblia, si tiene destacador, ahí subraye, si tiene un lápiz nomás, marque, o si le gusta escribir apunte, anote apuntes porque esto es de edificación. Amén. Así que vamos a leer primeramente el texto, Mateo 28, versículos 18 al 20, dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esta, hermano, quizá es el mandato más grande para todo cristiano, para todo aquel que ha recibido a Cristo, que es el de comunicar las buenas noticias, de predicar, enseñar lo que Cristo ha hecho por nosotros, que ha sido salvarnos, entregar estas buenas noticias para el mundo, para todo aquello que no le conoce. Entonces, comienzo con la pregunta. ¿Qué entendemos nosotros como la Gran Comisión? Si yo le preguntara directamente a usted, ¿qué me respondería? La mayoría responderíamos que es predicar el Evangelio. Sea de la manera que sea, predicar el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Está bien. La Gran Comisión consiste en anunciar las buenas nuevas, lo que Cristo ha hecho y lo que nosotros como cristianos también recibimos y podemos hacer, que es predicar este Evangelio. Pero surgen más preguntas. Por ejemplo, ¿en qué consiste la Gran Comisión? ¿Cuál es el mensaje específico de la Gran Comisión? ¿Qué tenemos que anunciar? ¿Qué no tenemos que anunciar? Porque veo de alguna manera algunos problemas a la hora de evangelizar. Y también me incluyo en eso. De que muchas veces predicamos con nuestro testimonio. No está mal, pero no es el foco principal. Porque muchas veces nos enfocamos en lo que Dios ha hecho en nosotros y hablamos de nosotros. Pero la Gran Comisión consiste en anunciar lo que Cristo ha hecho, lo que Cristo vino a hacer al mundo, toda su vida, todo el Evangelio que consiste en la encarnación de Cristo, en su vida, en sus enseñanzas, en la pasión de Cristo, en su crucifixión, en su muerte, en su sufrimiento, en su resurrección y también en su venida. Ese es el Evangelio, es la noticia, la gran noticia que hemos recibido. Y ese es el punto principal de la Gran Comisión, anunciar lo que Cristo vino a hacer al mundo, anunciar a Cristo, anunciar lo que Él ha hecho, anunciar el precio que se tuvo que pagar, anunciar a aquel que salva. Está bien predicar o fortalecer ese mensaje con nuestro testimonio, pero nuestro testimonio no es el foco principal, sino que es Cristo, el foco principal. El foco principal es Cristo, su obra, sus enseñanzas, lo que Él ha hecho, su sacrificio y todas las cosas que hemos dicho. En eso consiste el mensaje de la Gran Comisión. Ese fue el mensaje que entregó Pablo, ese fue el mensaje que entregó Pedro, que entregaron los apóstoles, que entregó Timoteo, que entregó Tito, que entregaron todos aquellos hombres en la Escritura. Por lo tanto, también nosotros debemos dar el mismo mensaje. Cristo salva por medio de la fe. Ese es el mensaje. Pero hermano, lo primero que vemos en el texto que leímos es que Cristo entrega esta comisión, esta gran comisión, a hombres comunes y corrientes. Hombres comunes y corrientes.
Tenemos a Pedro, tenemos a Tomás, tenemos a Andrés, tenemos a todos los apóstoles. Y quizá muchos otros discípulos que también estaban ahí. Pero vemos que eran hombres comunes y corrientes. No eran hombres de élite. No eran hombres dotados en sabiduría, en ciencia, en lenguaje. No eran hombres de renombre, sino que eran pescadores. Otro era cobrador de impuestos. Otro era esto. Entonces vemos que no eran hombres de alguna manera importantes o que llamaran tanto la atención, sino que Cristo o Dios entregó el mensaje, la tarea de la Gran Comisión, a hombres comunes y corrientes. Y nosotros también caemos en esa definición de hombres comunes y corrientes, porque no somos nada, hermano. No somos alguien extraordinario, no somos personas que merezcamos estar cierto en alguna posición de renombre, no. Somos personas comunes y corrientes, como todos estos hombres, como Pablo, como Pedro, como todos ellos. Y ellos llevaron a cabo esta gran comisión. Ellos escucharon, obedecieron esta gran comisión y la llevaron a cabo. De la misma manera, nosotros. Pero también quiero que sigamos avanzando porque podemos aprender mucho de estas palabras de este texto base que hemos leído. Pero ¿cuál es la urgencia de todo esto, hermano? Que cuando nosotros retrocedemos un poco al día en que Cristo resucitó, vemos a dos grupos de personas con mensajes diferentes. Vemos a los discípulos, a las mujeres principalmente, que salieron con el mensaje de que Cristo había resucitado. Ellas salieron entregando este mensaje, evangelizando, predicando ya. Salieron de la tumba entregando este mensaje, el mensaje verdadero, el mensaje de vida, el mensaje de vida eterna, el mensaje de resurrección, de esperanza. Pero por otro lado, vemos a los guardias que se habían quedado dormidos y también a los fariseos que en ese mismo día estaban promulgando otro mensaje, que era de falsedad, que no había resucitado, que había muerto de verdad, que los discípulos habían robado el cuerpo. Y ese, hermano, en el fondo era un mensaje de muerte, un mensaje sin vida, sin esperanza. Pero desde ese momento vieron dos mensajes en el mundo. Y hasta el día de hoy, esos dos mensajes todavía existen. Y este mensaje de la falsedad, de negar a Cristo, está y está avanzando mucho. Y sigue avanzando cada día. Y todo el sistema del mundo nos enseña en contra de la Biblia, en contra de lo que Cristo hizo, por la influencia que el mundo nos da. Pero como cristianos tenemos la responsabilidad y la tarea, porque la Gran Comisión es un mandato. Tenemos el mandato de promulgar esta buena noticia, porque esta mala noticia está avanzando, está convenciendo a mucha gente. Pero debemos nosotros también avanzar en el Señor, debemos predicar, debemos hablar a todo aquel que no conoce a Cristo aún, que no conoce a Dios aún, que no tiene esperanza en su vida. Debemos hacerlo. Dios nos va a mandar ángeles del cielo a predicar el Evangelio en estos momentos, sino que va a usar a su iglesia, va a usar a su pueblo, nos va a usar a nosotros, hombres comunes y corrientes. Pero lo importante, hermano, es que siempre habrá oposición al mensaje. Cuando uno entrega el mensaje verdadero, siempre se va a levantar oposición, siempre. Pero me quiero detener en un punto que es importante, que lo leímos en Mateo 28, 18, que es: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y, hermano, lo importante de este versículo, de este tema, es que es Dios quien tiene la autoridad, es Dios quien tiene el poder de todas las cosas. Fue Dios quien sacó de la tierra de Egipto con brazo poderoso a Israel. Fue Dios quien abrió el mar para que el pueblo pudiera pasar. Fue Dios a través de un joven que venció a un gigante, Goliat. Fue Dios quien mantuvo vivos a tres hombres, tres jóvenes, en un horno de fuego, pero muy, muy caliente, muy fuerte. Fue Dios siempre quien hizo la obra, quien hizo las cosas, porque Él tenía la autoridad sobre todas las cosas. Fue Dios quien venció a la muerte por medio de la muerte de su Hijo. Fue Dios, siempre es Dios, hermano. Siempre es el poder de Dios. Siempre es la palabra de Dios. Por lo tanto,
¿Qué aprendemos de esto? Que si bien el mandato es para nosotros de realizar esta gran comisión, no es por nuestras fuerzas, no son mis palabras que van a cambiar a todo el mundo, no son mis palabras que van a cambiar el corazón del hermano de esa persona, sino que es el poder de Dios, es su Espíritu Santo, es su palabra, es la obra de Cristo quien hace esto posible. Es Dios quien hace la gran comisión posible en nosotros. Que si no estuviera Dios, hermano, no convenceríamos a nadie. El mensaje se perdería en el aire. Pero es Dios a través de la palabra, cuando predicamos la misma palabra sin adulterar, siendo fieles a su palabra, cuando Dios obra, cuando el mensaje es entregado fielmente, que Cristo vino al mundo, murió por los pecadores y resucitó al tercer día. Dios obra en esas palabras. Dios obra en aquellos que reciben esas palabras y creen y confiesan que Cristo es Señor y Salvador. Pero, hermano, es el poder de Dios, es la autoridad de Dios, a través de su propia palabra, a través de su Espíritu y a través de la obra expiatoria de Cristo. Pero hay un pensamiento común que puede estar en nosotros, que es, quizás no soy apto para predicar, quizás hay un hermano mejor que puede predicar. Yo no sé, no me sé los textos para predicar, no puedo. No soy apto para hacer eso, para evangelizar. Y eso es un pensamiento común en la iglesia, en nosotros, en mí, en todos. Pero es importante tener la mente en que es Dios quien lleva esta obra a cabo. Él nos usa a nosotros, pero es Dios quien va delante de nosotros, quien va sobre nosotros para poder entregar este mensaje. Así que, hermano, cuando pensemos que no somos aptos, no somos capaces de realizar esta gran comisión, aferrémonos a Él. Así como David se aferró a Dios cuando enfrentó a Goliat, así como estos 3 varones se aferraron a Dios y no doblaron rodillas y los mandaron a ese horno fuerte. Aferrémonos a Dios. Si queremos llevar a cabo esta gran comisión, aferrémonos a Dios, porque es Él quien obra a través de nuestra propia debilidad, quien nos fortalece en nuestra debilidad, y podemos anunciar con poder en su palabra, anunciar sin vergüenza, anunciar a aquel que nos salvó. Aferrémonos a Él, hermano. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahora, recién, cuando nos aferramos a Dios y confiamos en su palabra, y que Él va delante de nosotros, sobre nosotros y con nosotros, podemos ir, predicar, hacer discípulos, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todas las cosas que nos fueron mandadas. Pero, hermano, debemos hacerlo. Debemos atender a esa voz, a la voz de Dios, de predicar el Evangelio, de hablar, de soltar la lengua y empezar a hablar lo que Dios ha hecho, de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, de lo que Cristo hace, aún el día de hoy, que es interceder por todos aquellos que han de creer en Él. Pero debemos predicar, hermano. Cuando escuchemos el término gran comisión, predicar, hablar de Dios, hablar lo que Él ha hecho, exponer su palabra, discipular, enseñar, bautizar, enseñar todas las cosas que nos fueron mandadas, todas las enseñanzas de Cristo. Hay mucha tarea, es mucho lo que tenemos que hablar. Por lo tanto, no perdamos el tiempo, hermano. No perdamos el tiempo en cosas vanas. No perdamos el tiempo en cosas que no edifican, en cosas que consumen nuestro tiempo. Usted sabe, yo sé qué es lo que nos quita nuestro tiempo. Usted sabe, yo sé.
pero no perdamos el tiempo en esas cosas, porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Y hay muchos aún que no han escuchado este evangelio, este mensaje. Hay muchos aún que están sin esperanza. Hay muchos aún que necesitan este mensaje. Quiero ver tres textos en este momento. Hechos 1:8. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este tema es importante, hermano, porque uno piensa en la Gran Comisión y uno piensa en que me tengo que ir a China, me tengo que ir a la jungla a predicar. Pero el mandato del Señor es en orden. Dios es un Dios de orden. Mire lo que dice: y me seréis testigos. ¿Dónde? Primeramente en Jerusalén, luego en Samaria y luego hasta el fin del mundo. Si aplicamos eso a nuestra vida, primeramente, ser testigos de Dios en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestra familia, quizá con mis vecinos, en mi barrio, luego quizá en la ciudad y después en todo el mundo. Pero primeramente se empieza en casa. La gran comisión, hermano, comienza en casa. Comienza en nuestra familia. Comienza con un testimonio hacia mi esposa, hacia mi esposo, hacia mis hijos, hacia mis padres. La gran comisión comienza en casa. Los apóstoles comenzaron en Jerusalén, ahí, entre ellos, luego expandiéndose y expandiéndose, y luego fueron de misiones, abrieron iglesias, visitaban iglesias, pero comenzaron en casa. De la misma manera nosotros, hermanos, debemos comenzar en orden. Si no sabemos quizá por dónde empezar, empecemos en casa. Luego a mi vecino, luego al casero del pan, no sé, donde voy a comprar la verdura. Ahí usted sabe, nosotros sabemos, pero la manera es esa: Jerusalén, Samaria y hasta los fines del mundo. No es hasta los fines del mundo, luego Samaria y al final Jerusalén. Primero Jerusalén. Romanos 10, versículos 14 y 15. Dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que no fueren enviados? Aquí vemos palabras clave, hermano. ¿Cómo pues invocarán? Invocar a aquel en el cual no han creído. Creer, fe. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? No han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermano, los pies de aquellos que predican la palabra, esta gran comisión, son benditos, porque llevan este mensaje de paz. Y nosotros somos benditos y bienaventurados cuando realizamos esta gran comisión, cuando compartimos el evangelio en casa, en mi trabajo, de camino al trabajo, salir a predicar. Nuestros pies son benditos y bienaventurados por realizar esta obra de la gran comisión. Pero el tema es: ¿cómo van a creer si nadie les predica? ¿Cómo van a escuchar de aquel que salva sin que nadie les habla sobre él? ¿Cómo van a invocar si no han creído? ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír sin que nadie les haya predicado? Segunda de Corintios 5, 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y este texto lo conocemos todos, pero lo leemos hasta ahí. Mire lo que dice más adelante. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. Y este texto es importantísimo, hermano, porque podemos decir en algún momento de nuestra vida, es que yo no sé qué don tengo, es que yo no tengo dones, es que yo no tengo ministerio, es que yo no sé hacer nada para el Señor, es que yo no sé. Bueno, si usted está escuchando ahora, le digo que usted tiene un ministerio, el ministerio de la reconciliación. Todos lo tenemos. Usted y yo lo tenemos, desde el pastor hacia abajo. Todos somos responsables de predicar el Evangelio. Así como Dios nos reconcilió por medio de Cristo, nosotros tenemos la tarea y la palabra de la reconciliación, que consiste en reconciliar al mundo con Dios, en entregar este mensaje para que Dios se reconcilie con los seres humanos. Pero para llevar a cabo esa tarea debemos predicar, debemos anunciar, debemos abrir nuestra boca, sin miedo, sin temor, sin vergüenza. Debemos hacerlo. Y somos los cristianos los que debemos llevar a cabo esta tarea. Somos nosotros, hermanos, es la iglesia, en esta tierra, la encargada de predicar y llevar el mensaje de salvación. Pero vuelvo a insistir, ¿cuál es el mensaje? Y aquí Pablo también da una pincelada. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, la obra de Cristo. Cristo era sin pecado, pero cargó con todo el pecado del ser humano, con tu pecado y con mi pecado. Y al morir, la muerte no lo pudo retener porque era justo, porque no era un pecador, era justo y la muerte no lo pudo retener. Por lo tanto, venció a la muerte y resucitó al tercer día. Y por su justicia, la justicia de Cristo, nosotros podemos ser justificados si creemos en Él. Ese es el mensaje. Y no necesitamos años y años de estudio. No necesitamos ir a un seminario o un instituto para poder predicar esto, enseñar esto. Es Dios quien nos da la tarea y la autoridad para poder entregar este mensaje. Así que hablemos, proclamemos, prediquemos, hermano. Volviendo a nuestro texto base. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y este también es un tema importante, hermano, porque si vemos el libro de Mateo en una perspectiva, ¿cómo comienza el libro? Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y eso era al principio del libro de Mateo, antes de la encarnación de Cristo, Dios con nosotros. ¿Qué vemos al final del libro de Mateo, antes de que Cristo ascendiera a la diestra del Padre? Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Qué nos enseña eso, hermano? Que cuando vayamos a predicar, ya sabiendo que Él es Dios a través de nosotros quien nos da la valentía, el poder de poder entregar este mensaje, pero también Dios está con nosotros, hermano. Dios está contigo, Dios está conmigo. No somos enviados solos. Cristo nos dijo, vayan, y nos dejó solos, sino que está con nosotros. Está con nosotros. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Hermano, Dios está contigo en todo momento. Si tú has creído verdaderamente, Dios está contigo. Y Dios está conmigo. Por lo tanto, ¿qué temor podríamos tener? ¿Qué vergüenza podría haber en nosotros? Si Dios está con nosotros,
Nada. Por lo tanto, hablemos, enseñemos, prediquemos. Y ahora si no sabe por dónde empezar, es fácil, hermano. En mi casa, en mi trabajo, en el camino, a mis amigos, a mi familia que quizá aún no conoce a Dios, a mis primos, a mis tíos, a todos. Pero hay mucho campo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Seamos de esos pocos obreros, hermanos, que están dispuestos a predicar este mensaje, de obedecer a Dios en esta gran comisión, en esta labor que Cristo nos dejó antes de que Él ascendiera. Pero la exhortación, hermano, es a predicar, simplemente a predicar, a hablar lo que Cristo ha hecho, a hablar sobre la obra de Cristo, a hablar sobre los méritos de Cristo, su obra, la cruz, a hablar de todas esas cosas. Y confiar es que es Dios quien transforma. Confiar es que es Dios quien añade almas a la iglesia. Confiar en que es Dios a través de nuestras palabras. Confiar en que Él está con nosotros y no debemos temer nada. Amén, hermano. Dios le bendiga, pero grandemente. Espero que esto haya sido de edificación, que podamos aprender ambos de estas palabras, porque esta palabra primeramente es para mí. Así que le pido al Señor que esta palabra pueda quedar pero grabada en nuestros corazones, en nuestra mente. Y no solamente ser oidores, sino que podamos llevar a cabo esta palabra. Y le insto y le desafío, también me desafío a mí mismo, a compartir el Evangelio en esta semana. A elegir a alguien quizá y hablarle de Cristo, hablarle de Dios. Hablar en esta semana teniendo en cuenta todo lo que hemos escuchado, todos estos versículos que hemos leído. Tomarlo en cuenta, meditarlo, reflexionarlo y durante esta semana poder compartir el Evangelio con alguien, si es que aún no lo hemos hecho. Amén. Así que le insto, le exhorto y también me despido en el Señor y sé que nos vamos a estar viendo por las reuniones los días miércoles a las 8 y también compartiendo de la palabra y de su alabanza el día domingo. Así que hermanos, Dios les bendiga grandemente, que la gracia del Señor y su paz pueda estar sobre cada uno de nosotros. Dios les bendiga y les mandamos saludos a todos.